O sea que ahora por eso yo estoy media corrida. Porque yo propongo que los que tengan cuentos de la familia, por ejemplo, sobre cómo murió Lord Callender y todo eso, lo pueden contar. Póngame acá, bajito si no juro. Yo creo que si tienen algunas preguntas, dos cosas, o sobre el origen de la familia, o de la familia acá, o de cómo viene, yo qué sé, la búsqueda y el descubrimiento de todas las ramas, yo con mucho gusto les contesto. ¿Hay algún antecedente vikingo? ¿Hay un antecedente de qué? Estoy seguro que sí. Hoy en día, bueno, todos pueden sacarse un estudio de ADN, que no es muy caro, sale alrededor de $50. Entonces vale la pena hacerlo. Es una empresa. ¿Dónde está Hernán? ¿Me escuchan? Yo quiero recomendarles una empresa que creo que es la mejor. Que es Family Tree DNA se llama. Porque genealógicamente tiene más posibilidades de contactar con más gente y sobre todo les va a decir bien el origen, no solo por línea paterna, sino que también por línea materna. Y nos pone en contacto con otras personas que pueden tener los mismos genes de la familia que ustedes. Y cuanto más lo hacen, más información va a haber sobre la familia en sí. Entonces, no digan que, bueno, lo hizo mi hermano y lo hizo mi hermana, entonces yo no. Creo que cuanto más lo hacen, mejor. Se llama Family Tree DNA. ¿Cómo? Family Tree DNA, se llama así. Lo pueden googlear y aparece. Yo lo hice, por supuesto, y se lo he dado a varias personas. Se lo recomiendo a todos. Es muy fácil, no duele. Es simplemente sacarse un poquito de dentro de la boca y con eso se lo manda. ¿Cómo? No, y lo que iba a decir, en realidad, Elsa, lo más importante es que lo haga la gente mayor. Porque cuanto más cerca de los primeros son, más genes de los primeros van a tener. Porque si lo hacen los más chicos, van a tener, por supuesto, que otras ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elsa, son la mayor. Tenés que hacerlo vos. Sí. ¿Te vamos a sacar sangre? No. Saliva. Hay investigado muchos y es Hernán. Hernán y Julio se fueron a casar a Escocia. Sí, Cuente. De los ancestros andó por los cementerios y por los microfilms. No, yo hace unos 20 años me colgué con todo esto y bueno, recibí todas las partidas de nacimiento, todo. Después en un robo que hubo en mi casa ahí en el Pinar desapareció. Bueno, cuesta muy poco, o sea, es entrar a una página y pagar unas libras y te lo mandan. ¿Está? Y bueno, después quedé, como todos los que fueron las cosas saben el dicho que dice que you may leave Scotland, but Scotland will never leave you. Tal cual. O sea, yo fui en 99 y fui 20 veces. No, el tema cuanto más base, ya podemos reclamarle a uno de los apellidos. No me acuerdo cómo sigue, pero como que si tenés aunque sea un poquitito así está en el proceso. Sí, ajá. A ver, no me acuerdo. $1.100.000 entre todos lo juntamos rápido. El tema es que, bueno, Se me hacen
la pregunta de siempre, ¿cuál es el tartan y a cuál clan pertenecemos? Yo lo que tengo que explicarle a todos es que los clanes es una cosa que surgió en el Esto lo norte. trajo mi hermana. Bueno. Pero tiene Miren ahí, gracia. esa es la pollerita que tenemos que usar. Espera que está contando. Sorry. Que lo que son los clanes básicamente fue algo que se desarrolló en las tierras altas, Highlands, porque eran salvajes, no sabían ponerse ropa, entonces era un trapo que se ponían alrededor del cuerpo y ahí de eso vino el kilt y todas las cosas que hoy conocemos como Highland Dress. Pero en el sur o en las partes de Escocia que en esa época eran menos salvajes, por decir algo, ya vestían como se vestían en otras partes de Europa. Entonces, en las tierras altas, para distinguirse entre los grupos, se ponían colores diferentes para que no se mataran entre ellos. Y fue así que se fue desarrollando el tema de los tartan y los clanes. Tanto los Callander como casi todos los que vinieron a estas latitudes son más bien de las tierras bajas, entonces Lowlanders, y entonces en principio no tienen clan propio. Hoy en día, por temas turísticos y comerciales, obviamente, cada apellido que tiene, aunque sea una remota posibilidad de tener alguna antepasado, sobre todo las familias indias y lo que sea que viven en Escocia, todos tienen su clan propio. Pero en realidad, los clanes que son de las Lowlands no tienen tartan propio. Sí. De eso para que lo nosotros, entiendan. todos, me da la impresión, tú me dirás, es así que en Uruguay hay mucha inmigración. La zona que estamos nosotros, que es Falkirk, que es Stirlingshire, se llama el Heart of Scotland. O sea, hoy en día es entre Edimburgo y Glasgow, un poco hacia el noroeste, pero un poquito. Y ahí enseguida está Callander, ¿tá? Que es una villa, pero que bueno. Hace poco, el otro día, yo sigo varios fotógrafos escoceses de paisajes, que hay muchos, y hay uno que se llama Callander, y le pregunté de dónde era, si era de la zona de Stirlingshire, y me dijo que era de Glasgow, y me dijo que el apellido Callander no es un apellido común. ¿Tá? De todas formas, si ustedes, yo tuve se me ocurrió hace muchos años revisar la guía, la de British Telephonic, que BT está en internet, y los busqué, y en Falkirk hay 10, y por ejemplo, y hay 200 números de teléfono en aquel pueblito donde se cayó un avión de Panamá en un atentado hace muchos años. Hay 200. Y por ejemplo, y el apellido Milburn, que es el que nosotros también tenemos, que a mí me ha llamado muchos Milburn a preguntarme. Ya le dije, lamento decirte que para mí no sos escocés, Son ingleses. sos de Newcastle. O sea, en la guía de Newcastle hay 5.000 y después hay 4. Los mismos que vinieron acá son del pueblo de Morpeth. Eso es, digamos, en Northumberland, que es el condado al noroeste de Inglaterra. Pero él se casó con el que vino acá se había casado con una Wilkie, entonces por ese lado tienen sangre escocesa. Ahí viene el tema de los ¿Y tiene algo que ver con el pintor? ¿Vos qué es? Con el pintor que hay wiki. Bueno. Pintor escocés. Sí, Se jactaban de eso. Eso les toca descubrir a ustedes. Yo creo que es posible, pero no lo puedo asegurar. Yo he seguido la rama de los Wilkie para atrás unas cuantas generaciones, pero nunca encontré un vínculo con el pintor. Los Wilkie, para los que quieran, hay una lápida en el cementerio de Wooler, que es un pueblito en Northumberland, que ella, la señora de Wilkie, murió y él se vino acá viudo con sus hijos a Argentina en primer lugar. Pero está la lápida en Wooler si quieren pasar por ahí. Hay muchos lugares. El día de mañana, si ustedes piensan hacer un viaje a Escocia o al norte de Inglaterra, avísenme, aunque se ve que Hernán también sabe mucho, pero entre los dos seguramente les podemos dar unos consejos sobre qué lugares vale la pena visitar. ¿Y cómo llegó Roberto Callander acá? ¿Cómo llegó? Bueno, No, ya sé, pero ¿por qué llegó? Para el puerto, él era comerciante, que es lo que aparece siempre en todos los documentos donde hablan de él. La razón, vos decís que vino para trabajar. Pero no, ese era mi abuelo, perdón. Tenía una casa, Mi bisabuelo. No, era un matadero que exportaba. No, pero vino acá, mamá decía que vino a hacer No, los que trabajo vinieron para para el el puerto puerto. fueron otros. Otro, él no era. Hubo Saladero. uno que vino
por el Banco de Londres? ¿Quién era que vino por el Banco de Londres? Luz. ¿Quién era que vino por el Banco de Londres y después se quedó? No, ahí él vino, él vivía porque no sé si era el propietario o el administrador de un saladero. No, eso sí, el saladero en Colonia del Sacramento, que fue donde rezongó a un borracho que lo bajó con todo, Al que manejaba, se golpeó contra el barco y se ahogó, y así murió Robert Callan de la Cama. De Colonia. Elsa, ¿qué te acordamos de eso, por favor? Pero ¿en qué cementerio está? Porque yo fui a Colonia, ¿Dónde está más? en Colonia del Sacramento, no, en Conchilla, por ahí. No, pero no hay... No, ya lo trasladaron. Está en Colonia Suiza. Suiza. Estaba, pero llegado el momento lo sacaron y lo llevaron más lejos. Y yo fui a donde lo habían llevado, me habían dicho, pero yo no lo encontré. No, buscando el de la lápida, no, para nada. Elsa, y eso que yo conté, que es tal cual, porque es lo que yo recuerdo que contaba mamá, de que el operario ese al que rezongó borracho, Eso sí. lo bajó con todo, era un carrito que bajaba desde una altura hasta los barcos para cargar la carne. Claro. Y él se subió para no demorar y llegar al barco antes, y el tipo que estaba enojado porque el bisabuelo lo había rezongado, lo soltó con todo, golpeó contra el barco, se cayó al agua y se ahogó. Son tantos accidentes. Eso es lo que contaba mamá. Un accidente y cayó. Bueno, eso es lo que contaba mamá. Roberto, Pero- ¿sabés Mary qué? tenía 9 meses. 9 Mi meses. abuela tenía 8 meses. 9 meses. Y ahí lo recibió Muchos ingleses venían. la familia, lo consiguió. Venían por los saladeros. Elsa, vos te acordás de tu abuela, ¿no? Claro. Contanos un poco de ella, porque ella vivió muchísimos años después de que falleció. Vivía en la casa de mamá. Ella Por eso, vivía por en eso. casa. Yo me acuerdo. Ella era Ángela. Ángela Milburn, nacida acá. Ángela Callen en el medio. ¿Qué te acordás, Milburn madre? de Calendar. Milburn acá. Sí, ahí va. Yo me acuerdo. Ángela ¿Qué te Callen. acordás de ella? Me acuerdo de ella. ¿Eh? Bueno, Yo me sabía, acuerdo que no era muy simpática. Mis padres se habían ido a Europa. Las hermanas Probar. eran más chicas. Más ¿Es uno de grande. tu hermano? No, más chicas. Como si no les hubiera pedido permiso a ustedes, pero no. Así le dije, mamá, yo tengo un cumpleaños de mi íntima amiga que se llama no sé cuánto Matarazzo. Ella es brasilera, íntima amiga mía. Ah, no, mija. Ah, no, si tu madre no está, no. Pero mamá, por favor, están mis hermanas que me dan permiso y yo vuelvo a tal hora temprano. No, mira, tu padre no está, no vas. No fui. Bueno, pues eso fue una vez, madre, fue una vez. Convengamos que tuvo una vida difícil. Acordate de alguna cosa linda. Yo, mamá. Eso para que vean que los abuelos una vez de la vida. Bueno, Mercedes, dale que Yo tenés me un acuerdo que porteño. subiendo a la casa de Cita, la calle San José, subías al final de la escalera y estaba el cuarto de mamá. Y me acuerdo de ella en la cama con un short blanco o rosado y una cintita siempre en el pescuezo Negra, de terciopelo. acá. Y siempre que llegaba me hacía una sonrisa y me decía, saca un caramelo, de este lado tenía la mesa de luz. Entonces yo sacaba un caramelo que era de miel. Entonces me decía, chupalo. Entonces yo lo chupaba, ahora mostrámelo. Se lo mostraba y me decía, entonces me decía, ponételo al lado de tus ojos. Entonces yo me lo ponía al lado de mis ojos y me decía, son igualitos al color de tus ojos. Era divina. Se ve que era de familia porque mi abuela me decía que yo tenía ojos color caramelo de miel chupado. Caramelo de miel chupado. Salió cuando hacía mentas.
¿Dónde vivía? ¿Te acuerdas? En la casa de mamá. ¿Para qué quiere decir algo de la casa de Robert? A ver. Yo con mi hermana estábamos a la expectativa porque las puntitas las sacaba. Cuando hacía Se las entraban ventas. las puntitas. Y yo con Pico estábamos esperando siempre las puntitas. Hacía unos dulces espectaculares. Era una persona que para hacer dulces era increíble. Y ahí tenemos. Abuela Emma también. Una enorme Ay, sí, cacerola de bronce, de cobre, de bronce. Y hacía dulce de membrillo, que era una delicia. Bueno, la gran pregunta, ¿qué recetas se han adquirido? Sí. ¿Me acordás Una buena que los receta. caramelos de leche de abuela y que le perdió alguna de los Capaz que somos, capaz que la misma familia. ¿No quiere contar el No, quería contarte sobre la muerte de Roberto Carlos en Colonia. Que yo tengo una versión un poco distinta, que era durante un conflicto sindical. Y que sí, nunca se supo si fue un atentado o si fue un accidente que se cayó el aerocarril ese. Que iba Calder y otro más, se mataron dos. La señora Ángela Milburn en ese momento estaba en el teatro en Colonia. En el circo. En el circo. Bueno, yo tenía la versión de un teatro, que está frente al Yacht Club, todavía existe la casa, y que le fueron a avisar en ese momento que el marido había tenido un accidente. Tenía 8 hijos. Chicos, Mamá, además. Y tu madre 9 meses. La ¿Y mamá de quién veló por los Ponce de León? los Ponce de León? Fermín dice que era, ¿no? Como que iba mucho a lo de Fermín. Había dos. ¿Quién recibió a Ángela Dos hermanos Milburn? Ponce de León casados con Elsa. su mamá. Elsa. Perdón. ¿Quién recibió a Ángela Milburn Y sus hijos. y sus hijos Cuando murió Robert. cuando murió? Chirimbolfi, me acuerdo que decían. ¿No te acordás? Ponce de León, Lindolfo Ponce de León, que le Era decían casado con Chirimbolfi. Ella tenía muchos hermanos acá, que supongo que él no. Claro. Eran dos Ponce de León. En el Santa Lucía, mamá me contaba que ella en un campo en Santa Lucía. En Casupá, la Santa estancia de los Lucía. Leones. Bueno, Era una estancia que era heredada de tía, por nuestro tatarabuelo. Costa sobre Santa Lucía. Vicente Ponce de León, que fue el primer Ahí Ponce de está. León que vino acá. Sí, fue albacea de la hermana de Artigas que no tenía familia. Entonces cuando murió ella le dejó los campos de Casupá y los campos de Sauce también, donde está la casita esa que se llama. Vicente Ponce de León y Vicente abuelo. Nuestro tatarabuelo. Claro, de ustedes también. Claro, doble. Bueno, Primero y Ponce que vino por algo acá. Postales de papá a mamá, cuando era joven, mi papá estaba en Europa y mamá estaba en Montevideo. Y las mandaba a donde Marta tenía el campo. En Florida. No, ese no lo Antes, los chicos no, antes. El lindero al nuestro. No, No, en Piñera. no, más allá de Piñera. Ah, ¿en Artigas? No. No. Abuelo tenía campos por todos Por lados. todos lados se veía. ¿En Río Negro? En Río Negro, tocando Río Negro. Sí, sí, está. Sí, ya sé cuál decís. No me acuerdo. ¿Y? Y le escribía a mamá Ahí. a la estancia de quién, no sé. De un Ponce era, me parece. De un Ponce sí, pero no sé de quién. No. De Tío Lindolfo, no sé, siempre hablaban de él. No, el tío Lindolfo tenía. No, Fermín no era. Fermín y Lindolfo eran Fermín Ponce de León. El tío Lindolfo tenía. Fermín Ponce de Una pregunta a ver si alguien sabe, que hoy veníamos en el auto hablando con Luz
Y nos acordamos de golpe, no sé si alguno de ustedes se acuerdan de Wilmar, que era prima de abuela. ¡Ay, Wilmar, sí! Era Wilmar. Era Greenwood. ¡Ay, Wilmar! ¿Quién era esa? No, Era una hija de abuela. A mí me Greenwood. Yo le voy a decir. ¡Silencio! ¡Silencio! Esa dice que debía ser prima por la ¡Popi! Chicas, nadie se acuerda. Bueno, Angela Milburn era uno de 7 hijos de George Milburn y Anne Wilkie. La más chica de todas era María Elena, Mary Ellen Milburn, que se casó con Henry Brown Greenwood y tuvieron 5 hijos. Wilma María, Lila, Enriqueta, ahí está Enriqueta, Enriqueta, Enrique y Violeta, que son 5 hijos. Vivían en Buenos Aires, creo. Bueno, yo no sé, María Elena murió en Montevideo en el año 43. Y Wilmar también murió. María Elena era monja. Bueno, la hija, ¿no? Porque la madre no. No. Bueno, ya se sabe. Ya se sabe. La madre era María Elena, por eso, la que se casó con Henry Brown Greenwood. ¿Te acordás de ella? Sí, me acuerdo de ella perfectamente, me acuerdo de Mr. Greenwood perfectamente. Sí. Su mostacho blanco, largo. Vivían cerca de nosotros, que en ese momento vivíamos en Colón, y ellos vivían en Sayago, por ahí. ¿Me acuerdo? Perfecto. Que es una rama media perdida, porque Enrique se casó con una Diana Yuria, pero más que eso no tengo de esa familia. Pero este Enrique parece que nació en Mendoza, ¿no? Ah, no sé. Sí. Yo lo Mendoza, tengo. Argentina. Y a Y Wilmar. Wilmar también era nacida en Argentina. Se le habían comido los Quería indios en el preguntar. Amazonas. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Tú te acordás? Yo tengo recuerdo de esta Greenwood o Wilma o Wilmar, que según yo tenía entendido y lo que te quería preguntar era institutriz que la habían traído, no sé, de Escocia, de no sé cuál de todos ustedes, los mayores, y que ella era muy graciosa, muy extraña, que decía que el marido le habían agarrado los indios y le habían achicado la cabeza. ¿Quién era? Yo no escuché lo de la cabeza, pero Pero es el marido de Murió en Londres. En Londres, y vino para acá y nos dio clase de inglés a nosotros. Sí. Y ese cuento de que se había comido a María no lo había hecho a nosotros. ¿Y es cierto que el marido era chileno? El marido creo que sí, era chileno. Sí. Después de las otras familias se hablaba de María Elena y hablaba de algunas más, pero mamá las conocía, yo no. Una casada con un Milburn que vivió en casa de mamá cuando se murió. Que mamá que siempre le daba esas solicitudes, vivió un de tiempo hasta que se murió. Una casada conmigo, que no tenía familia. ¿No te acuerdas? Los hijos de George Milburn y Anne Wilkie, que son 7, eran 5 mujeres y 2 varones. La mayor era Eleanor, o Eleonor, no sé cómo le dirían, casada con Lindolfo Ponce de León. Y esa es una rama grande de Ponce de León porque tuvieron 12 hijos. Bueno, una familia grande. Y después la segunda era Caroline, casada con Elliot.
Y de ahí vienen los Punch Thompson, que decíamos, y una cantidad de familias distintas que descienden. Muchos de ellos están en Buenos Aires, porque se fueron varias ramas hasta ahí. Y este casamiento, que es una hija que le decían Winnie, que se casó con otro Elliot. Creo que pila foto de Winnie. Traje fotos de Winnie que no sabía quién era Winnie. Winnie Bueno, y Fanny. Winnie y Fanny le mandaban fotos. Winnie y Fanny eran hermanas. Y el apellido Elliot eran Elliot Milton. Porque después son estas pasiones extrañas, todos tuvimos algo. Bueno, Mi abuela son vivía primas en hermanas. casa. Y después Álvaro Milton, que la mamá era Aguirre Ponce de León, no era pariente. Sí, pero es que no llegué hasta ella. Después el tercero, la tercera, era Ana María. Ana María, que se casó con Fermín Ponce de León. Sí, que ahí tuvieron 10 hijos. Y después está Ángela, que era la siguiente, que estaba con Carmen. Después un varón llamado Emilio, que no sabemos qué pasó con él. Después Robert, casado con Isabel Aguirre, y ella era Aguirre Ponce de León. ¿Sí? Y después está la más chica, que era María Elena, casada con Greenwood. Esa es la familia de los Milburn. Una pregunta. Sí. Ahí es Angela Milburn, que hay una Milburn que se casa con un Ponce de León. Hay más. Hay más. Ella tenía dos hermanas casadas con Ponce de León y además el hermano que se casó con una Aguirre Ponce de León. Porque un íntimo amigo mío, Rodolfo Ponce de León, es primo tercero. Y sí. Porque Hay unos que estamos Porque es doble por los dos lados. tenemos un parentesco doble con los Ponce León Milburn, somos parientes con Milburn y con Ponce León. Jorge Milburn, que no lo conoce, lo conocemos y me dice, somos parientes. No miraban tele ni Todos son Ponce de León, pero ustedes son Gadamer y ellos. Claro. Y todos son Milburn también. Claro. Sí. Y después está la historia de Jorge Milburn, que vino para ayudar en lo trajo Oribe, para ayudar, y dicen que fue para la construcción de la aduana de Oribe. Jorge Milburn era el padre de Ángela, que vino, era un ingeniero naval. Sí. Y hizo esas obras, y bueno. Él vino, él se casó acá en 1840, así que calculo que vino un año, 2 años antes. Y se casó con esta Wilkie, que era nacida en Inglaterra, que había venido a Argentina con su padre viudo y 2 hermanos. Y por el lado de los hermanos de ella, hay muchos descendientes en Argentina que yo los conozco. Que ellos son Wilkie, pero no Milburn. También tenemos ahí por el apellido Kennedy. También. Sí, Kennedy. Es la madre de Wilkie. La madre de Wilkie era Kennedy. Y ella es la que murió en Inglaterra, nunca llegó acá. Ella es la que fue enterrada. Además ahí la lápida dice Anne Antigua, no sé qué, y está ahí en Wooler, en este pueblo de Northumberland. Claro, porque digo, yo les contaba que abuela, Emma, es bueno, una de las ramas que nos une acá, vivía, cuando ya estaba viejita, un mes en casa de cada hijo, habían hecho ese arreglo. Y todas sus fotos quedaron en casa. Y yo, que me encantaban esas cosas, siempre iba a mirar las fotos, un día fui a casa de Roberto Ponce de León, que era el hermano mayor del papá, que también tenía pasión por la genealogía y fue el que hizo el árbol genealógico de los Ponce de León. Hizo una misa en el seminario, nos ponían todos rama, talga, nosotros somos la rama Emiliano, según los hijos de Vicente Ponce. Bueno. Y él hace toda una historia ahí que te mandé a vos en el árbol genealógico. Entonces un día yo me fui, tendría 15 años, yo que sé, me fui con todas las fotos al Roberto, digo, poneme atrás los nombres de todas estas personas que no sé quiénes son. Qué bien que y quedó, sí, porque ya me divertía todo eso. Entonces, bueno, sigo teniendo las fotos que les voy a sacar con sus nombres. En algún momento las quemaré. Yo tengo el escáner acá y ya tengo una foto que voy a sacar. Todo lo que me dejan que son directas, pero las indirectas no sé ni quiénes son. Todo lo que me dejen mail, yo les voy a pasar la foto que sacamos ahora y las fotos estas. Luis Roberto y Norman. Luis Roberto y Norman Viñolte bebés, para los niños. Roberto. Abuela, mi abuela con Quería compartir contigo un rato con Luis y Lidia Viñolte. Respecto a Robert y Anton, bueno,
Yo pude mirar para atrás y hay como 5 siglos de Robert Callender en Folker. Sí. ¿Está? O sea que ese nombre dejó todo hijos. Y Siempre algún hijo de Robert. hasta el 1500 lo pude ver. ¿Está? Robert, otro Robert y un Folker. O sea, el tipo, claro, se movían 2 cuadras. El tema es que, genealógicamente hablando, tenemos que estar seguros de que uno era hijo del otro. Claro, Entonces, claro. yo Sí. estoy seguro que este Robert era hijo de otro Robert y a su vez otro más. Pero después, yo no estoy, personalmente no estoy dispuesto a decir que el siguiente anterior era otro Robert, posiblemente, pero no está comprobado. Pero respecto a los hijos de ellos. Sí. ¿Está? ¿De los hijos de quién? De Robert y Ann Todd. Sí. ¿Qué destino tuvieron? ¿Uno solo vino a Uruguay? No, Porque hay no. dos mujeres, Ana Añez. No, Helen. tuvieron 3 mujeres que las 3 murieron y vivieron en Escocia. Después tuvieron otro varón que murió relativamente joven en Escocia y el otro sí que vino acá. Y se casó. El que murió joven murió de tisis, William. Se llama William, sí, William Lawson Callender. Ese murió creo que soltero. Sí. Y Robert, Robert es el que vino acá. era Cabinet Major. El padre. El padre de Sí, Robert, sí. el escocés. Sí, Bueno, pero también. el que vino acá era comerciante acá. Claro, Sí, o sí. sea, Cabinet Maker tuvo 3 hijas y 3 hombres. Y 3 hombres. Jean, G-A-N, ¿es hombre o mujer? Es mujer. Jean, ella se casó con William Russell. Después, Seguramente vos y yo hablamos de esto, Elsa, la última vez que nos vimos, tenían fotos de los Russell y de los Gregory. Los tengo todavía. Sí, porque hay otra hermana. y después conseguí una partida, tuve una partida de defunción de Ann Todd en Edimburgo, donde En 1894. creo que vivía con una de las hijas. Sí. Con Helen. No, Helen, o no sé cómo Helen se es la llama. mayor, que se casó con Wise. Ahí va. Sí. Y tuvo 9 hijos con él. Y después, por eso, ustedes me preguntan, algunos me preguntaban si era posible ubicar Callender en Escocia, que son seguros parientes. El tema es que todos los hermanos de Roberts no dejaron descendencia en Escocia. Las que dejaron descendencia en Escocia fueron 3 mujeres. Así que ya no son Callender. En Escocia nunca. No, el tema es que muchas veces usan el apellido materno como parte del nombre. Pero no es apellido, es parte del nombre que es apellido usado como nombre. Por eso Todd Callender. Exactamente. Lo que son Todd Callender es porque lo usan como nombre. Como nombre, sí. En Escocia es muy. Creo que no tengo un homenaje a la madre. ¿Era un homenaje a la madre? Sí, a la madre o a la familia de la madre. Sí. Sí. En realidad la madre era Todd Lawson y la madre de ella era Todd. Porque ella era hija de William Lawson y de Helen Todd. ¿Sí? Ella nació muy cerca de Edimburgo. Así que. En los Lowlands. En los Lowlands. Bueno, y los. El hermano Sí. de mi abuelo. Sí. Él vino acá. Que estuvo en Montevideo. Sí, él vino acá y él se casó. ¿Y él tuvo hijos acá? ¿Cómo? Tuvo hijos acá en Montevideo. Bueno, ese es el tema que estamos investigando. Él se casó con Carmen Ponce de León, que ella era hija ilegítima de Vicente Ponce de León con Felicia Pino. Así figura en la partida de casamiento en 1884 en Montevideo. Así que eso... Estuvo en Montevideo, Jamie era. Sí, él es James Todd Callender. Él se casó en Montevideo. Y después, en partidas más en un casamiento en 1920, cuando Jaime Callender se casa, él declara ser hijo de James Todd Callender y de Carmen Ponce de León. Sí. Así que por eso es que acá aparece la rama de color violeta, que sería descendiente de ese hermano de tu abuelo. ¿Y ese Jimmy? Viene de esa rama. Había un Jimmy que tocaba en la... Sí, viene de esa rama. Jimmy Callender actual, que yo no... Bueno, lo he oído nombrar, pero no lo conozco. Sí. Jimmy se suicidó, ¿no? Sí,
falleció. Hace 7, 8 años. Es esa rama que viene, Es esa rama. sí, que es una rama chiquita, aparece acá. Son ellos. Yo, Y los Mills, por ejemplo, Álvaro Mills, que era primo de mi abuela. Exactamente. Primo hermano de No te hablaba con yo no lo conocí, pero todos los mismos de acá son de la misma familia. sí. Es verdad que Álvaro. Elsa, vos no tenés ninguna tradición en la familia de que haya venido un hermano de tu abuelo, ¿no? Estás casado con ella, con Felicia Pino, tuvo esta Carmen. Ah, bueno, ¿Qué no la conocía. No sabíamos. Y de Rajin tampoco. Pero la hija se casó con Tenía el Rajin, sí. Tenía el Rajin. En su Ponce de León tenía el Rajin. Ah, ese. Ay, qué Es que yo me tengo que fiar de la documentación que existe. Ay, corta Ponce de León tenía el Rajin. Sí, claro. Y nunca me olvidaré de Estrázulas, que siempre perfectamente vestido y con los zapatos más brillantes que yo he visto en mi vida. Cuando uno es chico además se fija mucho en esas cosas, ¿verdad? Después, los Ponce de León, que no conocía a Luis Ponce de León, pero era como si lo hubiera conocido por mi madre. Mi madre decía que Luis Ponce de León era el mejor tío del mundo. Sí, era un santo, bueno, se vino a comer queso. Y me acuerdo que decía que siempre las invitaba a René Estrázulas y a ella, que eran sus sobrinas, a ir al Oro del Rin. Y ahí mamá me decía, yo disfrutaba porque le pasaba la mano en la cabeza, porque tenía el pelo bien duro, tipo cepillo, y Luis era tan bueno que me dejaba. Y un día, tomando el té, dice que a Luis le salía una cinta morada por abajo del pantalón. Entonces le dice, Luis, ¿qué es esa cinta que tenés ahí? Y Luis se mira, ¡ay! Dice, se mete la mano en el escapulario de la Virgen del Carmen. Y después de los Viñols, el vínculo que yo tenía directo era Norman. Era Norman, que era como si fuera hijo de mi abuela, porque se crió con mi abuela y con mi tío Roberto. Y siempre había fiestas en la casa de mi abuela y siempre caía Norman, que no se sentía cuando se sentaba con Roberto y empezaron a hablar de radio. ¿Con qué Roberto? Con Roberto Vázquez. De casa de mi abuela. Decía, contaban que de chico una vez había dicho, ay, ¿te querés comer miel? Bueno, sí. Ay, esta miel, no, esta Jani tiene gusto a miel. de casa de ustedes. Bueno, y no sé quién era que decía, creo que era Violeta, mi tía, que mamá me contaba que Roberto la molestaba, mi tío, que era el hermano, y decía Roberto malo, Norman querido. Norman querido. Porque Norman era... Vale aclarar que cuando la familia Viñols se fue a Mendoza por un problema de salud del viejo país, Norma quedó en Montevideo y ella con Roberto.
¿Quién se acuerda de los Duplessis? Yo. Bueno, cuenten. Yo me acuerdo de Adolfo, Pero creo que los dos varones, ninguno de los dos tuvo hijos. Era padrino mío. De a uno. Con Ángela Callender, la hermana más grande. Pero ella murió en el año 21. Ángela Callender. Elsa Ángela Callender. No, murió en el año 21. Mencionaban la tía Angelita. Ella sería chica la mayor. La mamá de Angelita. La mamá del bebé. Claro, Angelita. Murió en el año 21. Así que acá no hay nadie que la haya conocido. No, yo conocí a Dulcecín, lo conocimos perfectamente. Roberto y Luis Adolfo. Él tenía hermano, no sé que se murió joven. Duplessis estuvo muy unido a la familia Ponce, muy unido. Y sobre todo la familia de Esperanza casada con Gruber. Entonces todos los domingos iban a almorzar a los Gruber. Y eran padrino de Luz y padrino mío, porque como no tenía hijos, de bautismo. Y de Él era de Leonor, era. bueno, los dos eran padrinos míos y el Lucho Gruber también. O sea que como no tenían hijos, los elegían de padrinos, pero personas muy cercanas, porque cada vez que ibas a lo de Gruber estaban Duplessis y Leonor, su señora, que era un encanto, pero nunca tuvieron hijos. En casa. Venían muchas veces a pasar a veranear en Punta del Este. Roberto casado con Leonor Vesperoni y Luis Adolfo con María Antonieta Cabral. Que ninguno de los dos tuvo hijos, así que ahí se acabó la rama. Tenía los orificios de la nariz más grandes que he visto en mi vida. Me veías el cerebro. La Que tenemos. ¿Y tenés?